No es lo mismo sufrirse con entendimiento que sin entendimiento. No es lo mismo sufrirse con inteligencia a sin inteligencia. No es lo mismo sufrirse con sabiduría a sin sabiduría. Pero por eso es que la naturaleza de Dios, que es amor, y que coloca en nosotros por medio de su Espíritu Santo, de su fruto, va formando el carácter de Jesús. Vamos a dar inicio a esta enseñanza del día de hoy. Hemos puesto por nombre el amor en Jesús. En esta semana estuve enseñando precisamente también en discipulado sobre esto, pero creo yo que es importante que logremos redefinir la palabra amor bajo los conceptos y la vida del reino, ¿verdad? Algunos traemos conceptos muy errados. En otros casos solo reducimos el amor a puros sentimientos, ¿verdad? Y pues cuando nosotros nos abrimos y nos disponemos a entender sobre el amor, en realidad nos vamos a dar cuenta que es algo profundo. Digan conmigo profundo. Pero también es glorioso. Digan conmigo glorioso. Y también es abundante. Y eso es parte de lo que hoy vamos a ver. Vamos a iniciar leyendo lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Miren lo que dice aquí: amados, amémonos unos a otros, porque el amor, ¿de quién es? De Dios. Todo aquel que ama es nacido ¿de quién? De Dios. ¿Y conoce a quién? A Dios. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Nosotros veíamos algo que la ciencia inclusive en este último tiempo ha descubierto, y se los mostraba y se los enseñaba yo el domingo pasado. Y la ciencia comprobada que el amor incondicional tiene la capacidad de sanar las heridas más profundas de cualquier ser humano, pero también de repercutir genéticamente en 3 áreas específicamente. Son más, pero en 3 de una manera un poco más relevante. 1, la inteligencia. 2, la vida relacional con otros. Y 3, el sistema inmune, ¿verdad? Pero a mí me parece esto maravilloso, porque en realidad la ciencia no piensa ni la ciencia prueba. La ciencia comprueba, ¿verdad? Yo les ponía un ejemplo. La ciencia no puede decir: agarré un pedacito de Dios, aquí lo tengo, está la prueba. Pero sí puede comprobar a través de toda la creación de Dios su existencia y lo que la misma Escritura dice. Incluso, para darles un detalle, la ciencia moderna no surge sino hasta a partir del siglo XVI, en el momento en el que se propaga la Escritura, resultado de la Reforma. Algunos han escuchado a Lutero por ahí, ¿verdad? A partir de ese momento es que la Escritura es traducida y abierta al mundo. Entonces, como es abierta al mundo, muchos científicos empiezan a utilizar la misma Escritura para comprobar lo que la Escritura dice. Es decir, la fe y la ciencia no necesariamente son enemigas en manos de gente honesta, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, la Escritura nos hace ver lo que hasta ahora la ciencia comprueba. Y por ejemplo, aquí nos está enseñando la Escritura que el amor primero es Dios, pero que ese amor, en lo que genéticamente, y ahora entendemos que espiritualmente nos altera, mejora nuestra relación con otros. Por eso dice en el versículo 7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y es aquí donde nosotros también es importante que
en ese mover mismo del Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, podamos decirle a Dios que queremos conocerle y experimentar y vivir ese amor. Pero para nosotros poder experimentar y vivir ese amor, previamente tenemos que saber de qué amor se trata. Porque si no, lo vamos a entender bajo lo que ya entendemos del amor. Y entonces, bajo esa idea que ya tenemos preconcebida del amor, es probable que rechacemos la forma en la que Dios nos ama, porque yo ya tengo una idea preconcebida de lo que el amor es. Y entonces voy a decir, no, este no me ama y este no me ama. Y en realidad eso no es cierto. Lo que sucede es que el mismo Padre, por medio de Jesucristo, nos muestra este amor que tiene la capacidad de llevarnos a amar a otros hermanos, ¿verdad? Y comprobar que inclusive hoy la ciencia respalda o comprueba lo que la Escritura dice. ¿Y qué dice la Escritura? Que conociendo a Dios como la esencia del amor, podremos amar a otros. Quiere decir que si conocemos de Dios, amar a otro no va a ser para nosotros una tarea difícil o compleja, porque estamos caminando o revestidos y derramados por el Espíritu Santo de Dios, que en esencia es ¿qué? Amor. Y este amor, entonces, que es Dios, tiene la capacidad de sanarnos, de libertarnos, de edificarnos, e inclusive hace un nuevo hombre dentro de nosotros. Y es ahí donde entra la palabra restauración. La palabra restauración hace referencia a volver al diseño. Y el diseño no es regresar al momento antes de ser dañado, sino a lo que Dios había previsto desde un inicio. ¿Y qué era lo que Dios había previsto desde un inicio? Que nosotros pudiéramos volver por medio de su Hijo, en quien Él nos amó, al diseño original de nuestras vidas, que es un diseño glorioso, poderoso, trascendente, edificador, santo, verdadero, justo y lleno de la gracia de Dios. Entonces, entendiendo lo que el versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, de pronto podríamos preguntarnos, ¿Dios tiene amor? Y por supuesto diríamos que lo tiene, pero por sobre todas las cosas lo tiene por lo que Él es. ¿Y qué dice la Escritura que es Dios? Amor. Digan conmigo, Dios es amor. Ahora, entendiendo esto, yo quisiera que pudiéramos ver lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia. ¿Quién es la imagen de su sustancia? Jesucristo. ¿De qué sustancia? La de Dios. Entonces vamos a leerlo nuevamente, el cual siendo el resplandor, Jesús, de su gloria, a la imagen misma de su sustancia. ¿La sustancia de quién? De Dios, Jesucristo. Tiene la misma sustancia que Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, la ciencia hoy dice que el amor tiene la capacidad de sanar las heridas más profundas. Y aquí claramente dice que Jesucristo, siendo la sustancia de Dios mismo, ha purificado nuestros ¿qué? Pecados.
Es decir, por medio de Jesús hemos sido purificados. Di conmigo, yo soy purificado. Yo soy un purificado por Dios. ¿Y por qué pasa esto? Y para eso necesitamos entender lo que significa la palabra sustancia. Y sustancia viene del griego hypostasis, que es un sustantivo. ¿Y qué significa? Esencia, sustancia, cualidad por naturaleza. Vamos a detenernos ahí. Es decir, que la Escritura, cuando está hablando que Jesucristo es la sustancia, está diciendo es la esencia de Dios. Y es la naturaleza de Dios. En otras palabras, Jesucristo, siendo la naturaleza de Dios y siendo la forma en la que hoy Dios nos habla, por medio de su naturaleza, que es Jesús, ¿qué provocó? A través de su vida. Y aquí claramente dice que lo que provocó con su vida es la purificación de nuestros pecados. Y no solamente aquellos pecados de los que somos conscientes, sino incluso de la condición primera de pecado, en donde ninguno de nosotros había pecado, pero ya cargaba con el pecado, ¿verdad? Es decir, la transgresión de Adán en el Edén provocó que todos naciéramos, dice la carta a los Efesios, en nuestros delitos y nuestros pecados. Y dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué fue lo que hizo? Envió a su unigénito Hijo, para que todo el que en Él crea pueda tener ¿qué? Vida. ¿Y qué tipo de vida? Eterna. Di conmigo, yo tengo una vida eterna y la tengo en Jesús. Quiere decir que Jesús o Jesucristo es la imagen misma de la naturaleza de Dios. ¿Y qué dice Primera de Juan 4, versículo 8? Que es la naturaleza de Dios, es amor. Es decir, que la naturaleza que esencialmente Dios tiene es de amor. Y por el amor es que nos da a Jesucristo, que tiene su misma naturaleza y que nos purifica y entonces nos sana, entonces nos santifica, entonces nos justifica y entonces nos liberta y entonces nos restaura. ¿Por medio de quién? De Jesús. ¿Y qué es Jesús? El Hijo de Dios, la imagen misma de Dios. Y es la forma en la que hoy Dios nos habla. Es decir, hablando de distintas formas y de muchas otras maneras en nuestros tiempos, hoy Dios nos habla por medio de su Hijo. Y una de las primeras cosas que tenemos que ver en las que Dios nos habla es en lo que Él por naturaleza es. ¿Y qué es por naturaleza Dios? Amor. Entonces, en Jesucristo nosotros ¿qué podemos ver? La expresión misma del amor. Porque siendo Él Dios, no se aferró a esa condición, sino por el contrario puso su vida obedientemente, para que todos los que en Él creyeran pudieran obtener la vida eterna. Porque de tal manera Dios amó al mundo que nos dio a su único Hijo, para que pudiéramos creer, y creyendo entonces pudiéramos tener vida eterna. Es decir, esta es una vida abundante, una vida que por característica es eterna, pero que con ella nos da Dios un objetivo, si lo vemos así, o parte de un propósito, y es compartir su vida para que nosotros la podamos vivir también. Es decir, por medio de la vida de Jesús y la gracia de Jesús, nosotros hoy podemos decir que somos amados, sabernos amados, y por qué no sentirnos amados.
Pero si un día no nos sentimos amados, eso no quiere decir que no sabemos que somos amados. Y esto es verdaderamente poderoso, porque la vida de un amado no es exactamente la misma de alguien que se siente, por ejemplo, rechazado, hecho a un lado, abandonado. Por eso la Escritura dice claramente que Dios no nos dio un espíritu de cobardía o de esclavitud, sino por el contrario nos dio un espíritu de poder y de dominio y de amor. Porque el amado tiene una forma distinta de ver la vida. Y por eso para el amado, amar no es una dificultad. ¿Por qué? Porque él sabe que es un amado. Y por eso la instrucción que el apóstol Juan da en su carta, en capítulo 4, 7 y 8 es: amados, amémonos los unos a los otros. Porque Dios es ese amor. Y el que no ama no ha nacido de Dios. Porque Dios esencialmente es ¿qué? Amor. Entonces, ¿es posible amar a los hermanos en la fe? Por supuesto que sí. ¿Es posible amar a nuestra familia? Por supuesto que sí. ¿Es posible incluso amar a quien nos hace daño? Por supuesto que sí. Porque Dios es amor y Dios mostró ese amor. Que aun cuando nosotros tal vez teníamos todas las condiciones para no ser amados, encontró la forma de amarnos. Y la forma de amarnos fue a través de Jesucristo. Entonces en Jesús nosotros somos amados. Pero ahora nosotros también necesitamos, como decía el apóstol Pedro, volvernos a decir cosas que de pronto ya sabemos, pero que debemos tener presentes para que no se nos olviden en qué vida estamos caminando, en qué realidad espiritual estamos. Y la realidad espiritual que debemos afirmar todo el tiempo y todos los días en nuestras vidas es de ser amados. Porque cuando nosotros nos sabemos amados y entendemos por qué somos amados y experimentamos ese amor, lo más probable es que vamos a dejar de vivir sin sentirnos víctimas, sino por el contrario, seguros. Por eso dice la Escritura que el que ha experimentado el amor, o el amor echa fuera todo ¿qué? Porque no hay duda e incertidumbre del que es amado. ¿Me estoy explicando en esto? Entonces, la Escritura nos dice que tenemos el poder ser llamados hijos de Dios. Pero tenemos ese poder de parte de Dios porque todo poder es el resultado de una naturaleza. ¿Por qué tú te puedes comportar como ser humano? ¿Por qué tienes el poder de ser comportarte como ser humano o como mujer? Porque por naturaleza eres mujer. Entonces tienes el poder para comportarte como mujer. Entonces, si nosotros hemos recibido de la naturaleza de Dios, hemos recibido la esencia de Dios. Y si hemos recibido la naturaleza y la esencia de Dios, con esa esencia y esa naturaleza hemos recibido el poder para amar. Porque toda esencia tiene una potencia. Por eso es que el apóstol Pablo decía: y he hecho más que los otros apóstoles, que siendo aún el menor de ellos. Y terminaba diciendo: y no por mí, sino por el poder. Y en algunas versiones dice: por la potencia de Dios en mí. Pero ¿por qué el apóstol Pablo tenía ese poder o esa potencia? Porque tenía la naturaleza, la esencia, la sustancia. Entonces, si nosotros tenemos la esencia, la sustancia y la naturaleza de Dios, que es amor, tenemos la potencia para amar y para ser amados y para sabernos amados.
Y entonces vivir esta vida entendiendo lo que en esta realidad espiritual presente de Dios yo soy, y que soy un amado, y que soy un bendecido, y que soy un justificado, y que soy un santificado, y que soy un redimido, y que soy un regenerado. Eso eres en Cristo Jesús. Y es ahí donde entra la tarea de aquellos que se disponen a naturalizar lo que en la naturaleza de Dios han recibido. Y esto se hace por la práctica. Por eso dice la Escritura que por la práctica hay quienes tienen los sentidos ejercitados entre el bien y el mal. A veces lo utilizamos para verle el bien y el mal a cada persona, pero también lo deberíamos utilizar, estos sentidos espirituales, para darnos cuenta del bien y el mal que nosotros hacemos al alejarnos o estar cerca de la gracia. Porque es por la gracia de Dios que hoy tú eres un amado. Ay, pastor, si usted supiera, a mí siempre me maldijeron, me desecharon, me discriminaron. Es probable y nadie lo va a negar. Pero en Jesucristo tú eres una nueva creación que ha recibido la naturaleza y por eso es nueva. Y entonces con esa nueva naturaleza, el poder de ser amado, pero también el poder de amar. Eres una amada, eres una bendecida, eres una escogida, eres una glorificada, una redimida. ¿Por la obra de nuestras manos? No, por la obra bendita de la gracia de Dios, porque hemos recibido por medio de Jesucristo a Dios, que es amor. Amén. Entonces tenemos el poder para amar. ¿Y por qué tenemos el poder para amar? Porque tenemos la naturaleza del amor. ¿Y quién es la naturaleza del amor? Dios. ¿Y por quién hemos recibido la naturaleza del amor? Exacto, por Jesucristo. ¿Eres un amado? Te pregunto yo. ¿Eres una amada? Entonces puedes amar a otros como tú has sido amado. Ahora bien, como tenemos algunos conceptos cerrados de lo que el amor es, a veces olvidamos principios que Dios mismo ha creado, como el principio de la realidad. Y el principio de la realidad es: yo te amo, yo te quiero, pero no necesariamente las cosas son como tú quieres. Y este principio tiene cabida en el reino, porque nosotros muchas veces llegamos al reino bajo nuestros propios conceptos del amor. Pero lo más glorioso y lo más maravilloso de esto es que Dios no solamente tiene un nuevo concepto del amor, sino nos revela por medio de su Espíritu Santo la naturaleza del amor. A veces tenemos conceptos cerrados. Por ejemplo, si alguien me pega, me quiere. Si me cela, me quiere. Si es posesivo, me quiere. Si me anda persiguiendo, me ama. Si no me deja respirar, gloria a Dios. Espérate 3 meses y vas a estar viendo dónde lo dejas, con quién lo empeñas. Porque no necesariamente ese es un concepto verdadero del amor. Entonces, nacer en esta nueva naturaleza, en donde somos una nueva creación en amor, también representa para nosotros como hijos de Dios un desafío. Un desafío en donde estamos capacitados para avanzar. ¿Por qué? Porque muchas veces en este amor Dios nos va a formar. Porque el amor y el carácter de Dios también es correctivo, es formativo. O alguien que tiene cerca a alguien que ama y está haciendo las cosas mal, se pone como te amo, mi amor. Verdadero amor corrige eso que no está bien. ¿Por qué? Por amor.
Pues Dios, siendo la misma esencia del amor, siendo la naturaleza del amor que hemos recibido por medio de su Espíritu Santo, también nos va a formar. Di conmigo, seré formado. Di conmigo, seré formado. Y entonces, dilo, y entonces, transformado. Dios nos llamó, nos escogió para darnos de su Espíritu Santo. Y con su Espíritu Santo, su naturaleza. Y entonces crear nuevas criaturas que puedan portar, expresar, dar a luz lo que Dios en esencia es, o por naturaleza es, y es amor. La forma más gloriosa en la que un hijo de Dios va a glorificar a Dios es a través de que el fruto del Espíritu se forme en su corazón, de tal manera que entonces en ese hijo se pueda ver la expresión en el carácter de ese hijo de Jesús. La mayor adoración en esta vida es que en aquel que Dios dio su espíritu y su naturaleza, como dice Gálatas 5:22, germine el fruto del espíritu. Y si germina el fruto del espíritu, entonces va a haber una expresión en ti del carácter de Jesús. Y una de las tantas, como hoy nos estamos refiriendo a esta, de las expresiones de este carácter es a través del amor, que es Jesús. Y el fruto del Espíritu es paz, amor, gozo. Mas el fruto del Espíritu es, y miren con qué inicia: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A través de Moisés se recibió una ley, pero ahora, para que esta ley verdaderamente cobrara fuerza en los hijos de Dios, Dios no la dejó fuera de los hijos, la puso en las tablas de nuestro corazón. Y por medio de este Espíritu Santo es que entonces este fruto empieza a multiplicarse, y al multiplicarse este fruto, a formarse el carácter de Jesús en ti, en mí, en nosotros como cuerpo. Y entonces vemos amor, vemos gozo en esa persona, vemos paz, vemos paciencia, vemos benignidad, vemos bondad, vemos fe, vemos mansedumbre, vemos templanza. Y esa expresión del carácter de Jesús glorifica a Dios. Por eso quien empieza a experimentar la multiplicación del fruto del Espíritu en su corazón, inevitablemente trasciende a una nueva dimensión de la expresión de Jesucristo en esta tierra. Porque generalmente, en medio de cualquier escenario, lo normal es no tener paciencia, ni tener paz, ni tener gozo. Pero en el crecimiento de este fruto que se va multiplicando en tu corazón, en la medida en la que esto sea desarrollado, la expresión del carácter de Jesús va a ser más visible. Y esta va a ser una de las tantas formas en las que nosotros vamos a glorificar a Dios. A veces creemos que la única forma de glorificar a Dios es, por ejemplo, si Dios me sana. Y Dios no tiene ningún inconveniente de sanarte. Pero es probable que después de sano, pasa un tiempo, vuelvas a enfermar. La gloria de Dios la voy a ver solo si resucita un muerto, pero luego se va a volver a morir. Solo si me resuelve este problema, pero después vas a tener otro problema. Entonces el problema no está en resolver las cosas de afuera, está en resolver las cosas de adentro. Porque entonces, si se resuelven por medio de su Espíritu Santo las cosas de adentro, lo más seguro es que ante el problema vas a manifestar otro nivel de paz. Incluso algunos yo los he visto con una expresión en su carácter hasta de gozo. ¿Sí me estoy explicando?
Pueden ocurrir los milagros, por supuesto, pero como una consecuencia de que Jesucristo está formado, no como la principal razón para nosotros tener paz. Ahora sí tener amor, sino por el contrario, estar en medio de los escenarios llenos del fruto del Espíritu Santo. Porque el carácter de Jesús está formándose en nosotros, y entonces en ese amor presentarnos, no fingiendo. Nos va a doler, seguramente en algún momento sufriremos, pero victoriosos en Cristo Jesús. No es lo mismo sufrirse con entendimiento que sin entendimiento. No es lo mismo sufrirse con inteligencia a sin inteligencia. No es lo mismo sufrirse con sabiduría a sin sabiduría. Pero por eso es que la naturaleza de Dios, que es amor, y que coloca en nosotros por medio de su Espíritu Santo, de su fruto, va formando el carácter de Jesús. Y esa es la forma en la que nosotros nos vamos a presentar ante esta vida como victoriosos en Cristo. Pero para eso nosotros primero debemos saber que somos amados. ¿Eres una amada, Eve? Soy un amado. Soy un bendecido. Soy un santificado. Soy un justificado por la obra de la gracia de Dios. Y es ahí donde entonces nosotros necesitamos una configuración nueva espiritual para implementar esta vida que es superior, que reina en medio de cualquier situación y cualquier escenario, porque no depende de las cosas, sino está absolutamente ligada y dependiente a Cristo Jesús. Y es esa vida la que hemos recibido, o no es esa vida la que quisiéramos expresar, o queremos ver nuestras vidas siempre en agonía. Quien vive por accidente no vive por propósito. Y nosotros no somos hijos de Dios viviendo accidentalmente. Somos hijos de Dios viviendo por propósito. Tu vida no es accidental, Eve. Habrán accidentes, pero los vas a asumir desde una vida en propósito. Si tú asumes los accidentes con una vida de propósito, te puedo asegurar que ante esos escenarios, aunque te duelan, te vas a presentar victoriosa y triunfante en Cristo Jesús. No derrotado, no vencido, porque hemos confiado en aquel que ha vencido al mundo. Amén. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué pasaría o qué fue lo que sucedió con David y Goliat? No sabemos esa historia. ¿Qué pasó con David y Goliat, Wendy? Pelearon. ¿Y cómo lo venció? Con un piedrazo lo mató, ¿verdad? Pero ¿esto en qué tiempo pasó? En el Antiguo Testamento o en el Viejo Pacto. Es decir, que si esto hubiera ocurrido en el Nuevo Pacto, la historia sería exactamente igual. Si esta historia se hubiera dado en el Nuevo Pacto, la historia de David hubiera sido exactamente igual. No. Porque en el Nuevo Pacto hemos recibido la naturaleza del amor. Y por eso esta vida es superior. Porque en este nuevo pacto en donde hoy estamos, Dios nos invita inclusive a amar a nuestros enemigos. A que si alguien nos pide la capa y camine una milla, no caminemos solamente una, caminemos dos. Es decir, nos damos cuenta por qué ahora en este pacto en el que estamos somos instruidos a esto. ¿Por qué somos instruidos ahora en esto? Porque a diferencia del viejo pacto, Dios antes estaba con su pueblo, pero ahora está no solamente con su pueblo, sino está en su pueblo. Y hemos recibido lo que Primera de Juan, capítulo
4, versículo 8 dice: la naturaleza de Dios, que es, ¿qué? ¿Te das cuenta que estamos en una vida superior? En una vida que reina, en una vida que trasciende los accidentes. Por supuesto que se nos sale ahí el Adán viejo, pero porque seguimos en formación. Pero en la medida en la que el carácter de Jesús se fortalezca por medio de su fruto, la expresión va a ser cada vez más visible de que Dios es perfecto en sus hijos. La naturaleza, di conmigo, de Dios es amor. ¿Y por medio de quién nos ha hablado en este tiempo? Dice la Escritura en Hebreos, y lo leímos: de su Hijo. Y nos habló a través de su Hijo y por medio de su Hijo, para que hoy nosotros tengamos una vida completamente diferente a lo que nuestros propios conceptos tienen del amor. Hoy perdemos la paz en cualquier discusión porque más que expresar la victoria de Cristo en amor, queremos tener la razón. Queremos ganar en una opinión antes de manifestar a Cristo Jesús. Pero nuestra realidad presente hoy es superior. ¿Y por qué es superior? Porque somos mayores que los del Antiguo Testamento. No por nuestras obras, sino porque ahora tenemos presente a Jesucristo en nuestras vidas. Tenemos presente a Jesús por medio ¿de qué? De su Espíritu Santo. Si ustedes quieren ver lo de amar a sus enemigos, lo pueden ver en Mateo 5, 38 al 42. No lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero ahí está. Y entonces podemos ver lo que en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 dice la Escritura. Miren, dice: el amor es sufrido. Amar a nuestros enemigos, por ejemplo. No sufrido de pegame más, golpeame, soltame, gracias, amén. Es benigno, dice. O sea, no es tanto eso lo que cuando alguien está enfermo quiere escuchar. Lo que usted tiene no es maligno, es benigno. ¿Por qué? Porque hace bien. Tu amor me hace bien. Dice: el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. Miren lo que dice el versículo 5. No hace nada. ¿Cuántas cosas indebidas hace? Nada. ¿Cuántas? Nada. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Y saben por qué el apóstol Pablo estaba escribiendo esto a la iglesia de Corintio? Porque sí, todos hablaban lenguas, todos profetizaban, pero pocos, si no es que ninguno, se amaba. Contiendas, conflictos, me vio feo y así que. Y entonces es al apóstol Pablo, en esa necesidad de entender lo que la naturaleza de Dios es en amor, les empieza a decir esto. Y entonces podemos ver en el versículo 13 de ese mismo capítulo, de esa misma carta, y les dice, entendiendo ahora esto, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el ¿qué? Porque el amor es una expresión del carácter de Jesús siendo formado en nosotros. No es jactancioso, no es envidioso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Saben por qué muchas veces muchos en la iglesia a nivel mundial se alejan de Jesucristo? Por rencor. ¿Y saben por qué andan con rencor? Porque nunca han logrado dimensionar
lo que Dios en esencia es. Y esa esencia de la naturaleza de Dios en amor es la que tiene que ser mostrada en nuestro corazón. Porque entonces entenderemos que caminamos en una nueva realidad que es superior. Digan conmigo, es superior. La vida que tengo es superior. Reina, di conmigo, reina. Es una vida reinante, di conmigo. ¿Es una vida qué? Reinante. Porque no anda accidentalmente ahí envidiando, odiando con rencores. Anda reinando por la esencia, por la sustancia, por la naturaleza, Fernando, de lo que Dios es. ¿Y qué es Dios en naturaleza? Amor. Somos hermanos en la fe que no están avanzando. Lo primero que hacemos es olvidar que amamos. ¿Dios es qué? ¿Y en quién está derramado hoy, en esta verdad presente? Derramado. Jesús decía, y les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, tendrán al Consolador. ¿Te das cuenta que es superior? Que es reinante. Ay, pastor, es que yo lo veo tan lejos. Sí, dentro de nuestros conceptos humanos está kilómetros, pero en la vida en Dios está más cerca y es más real de lo que pensamos o inclusive de lo que hemos creído. Por eso cuando esto es derramado en nuestro corazón, seguramente van a haber personas que perdonemos, no necesariamente irlas a buscar y te perdono, que tal vez ya ni estén vivas. Simplemente las perdonamos por amor, por la naturaleza de Dios, reinando en nuestras vidas. Poderoso, ¿verdad? Y por eso, y tal vez hoy ya no lo voy a leer, pero lo que dice Mateo 18, 15 al 21, donde está Pedro en medio de un conflicto. ¿Y qué busca Jesús? La unidad. Y Pedro, que era como el agraviado, el lastimado, le dice, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Y le dice Jesús, hasta 70 veces 7. En otras palabras le dijo, ilimitadamente. Porque es ilimitada la vida que recibiste. Es una vida ¿qué? Abundante. Es una vida ¿qué? Eterna. Y porque es una vida eterna y es abundante, es ilimitada para expresar la esencia del amor. Por supuesto, esto nos hace crecer en sabiduría y también inteligencia, ¿verdad? Pero también nos hace caminar ¿qué? Sanos, libres, hacia la meta, hacia el objetivo, hacia el propósito, que es ¿quién? Cristo Jesús. Ay, pastor, yo nunca he podido perdonar a mis papás. Yo nunca he perdonado al que abusó de mí. Yo nunca he podido perdonar al que... Pues hoy está siendo notificado de parte del reino que ha recibido una vida superior para reinar. En vida. Poderoso, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice carta a los Efesios 4:2. Dice el apóstol Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando hemos experimentado la gracia de Dios, damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ay, no, entonces a mí que me soporten, que entonces, ahí si querés te ministramos ahí aparte, pero se trata de que cuando entendemos esto, el libre
camina sin ataduras a su destino, a su meta, hacia el objetivo, hacia el propósito, como decía el apóstol Pablo, al supremo llamamiento, a la madurez, a la perfección en Cristo. Es decir, cada día somos más útiles en las manos de Dios, ¿o no? No más inútiles, más útiles en las manos de Dios, porque somos libres. Y mira lo que dice Romanos 12:10. Y miren lo que dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Amémonos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Otra expresión de esta naturaleza es honrarnos. ¿Y por qué honras al hermano? Porque en el hermano también ves la vida que a ti te redimió, la misma vida que a ti te regeneró, la misma vida que a ti te santificó. Poderoso, ¿verdad? Y con este último versículo quiero terminar. Primera de Juan, y vamos a finalizar donde iniciamos, 4:20. Miren lo que dice acá: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Saben? A veces decimos algo, no sé si les ha pasado, tal vez solo a mí, que decimos: yo no voy a ser hipócrita, decimos. Y un día meditando en el Espíritu y pidiéndole entendimiento a Dios sobre esto, yo dije: ¿hipócrita con quién? Pues pareciera que con el hermano o con uno mismo. Pero a la final, si con alguien primeramente estamos siendo hipócrita, es con Jesucristo, por defender nuestra propia opinión. Por eso estamos en una nueva realidad, en una nueva verdad, en un nuevo pacto que te hace una ministra competente. Ministros competentes. ¿Qué significa? Capaces, aptos, idóneos, porque caminamos en un nuevo ¿qué? Pacto, que es ¿qué? Superior. Sus beneficios son mayores. Si Jeremías, viendo la necedad de su pueblo y orando en medio de la destrucción, decía: y nuevas son tus misericordias, cuánto no más en esta nueva vida, en donde todo el tiempo son nuevos los beneficios. Por eso amarte, saberte amado, saberte perdonar, te hará avanzar libre como un amado en Jesucristo, no buscando lo suyo, sino buscando, como dijo Jesús en Mateo 6:33, primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las otras cosas sean añadidas. Amén. Te voy a invitar a que podamos darle un fuerte aplauso al Señor.